diapositiva? ¿Me confirman, por favor, para yo saber que sí están pasando las diapositivas? Sí, Sí. doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, básicamente, vamos a arrancar, ya son las 6:10 y bueno, hoy vamos a hacer esta presentación que tengo con ustedes, que más o menos vamos a tardar unos 40 minutos. Mañana vamos a hacer 2 presentaciones continuas, la de COVID-19 y posteriormente vamos a hacer la presentación que nos corresponde mañana, que es antibióticos, ¿ya? Entonces eso pues les cuento para que lo tengan presente. Mañana arrancamos a las 6 de la mañana. Hoy. Pues básicamente lo que les traigo hoy para hablar es acerca de los pacientes que ustedes tienen la oportunidad de ver en los servicios de urgencias y que adicional a eso, de verlo en los servicios de urgencias, les llegan con un cuadro de fiebre, de malestar, de muchas veces de dificultad respiratoria, de ardor para orinar, de tos con expectoración de moco, de purulencia, algunas veces con lesiones en la piel donde hay eritema, edema, calor, rubor, etc. Y cualquier cuadro de estos configura pues un cuadro de que el paciente está cursando con una septicemia por alguna razón, y es lo que uno siempre debe enfocarse y debe dirigir su manejo y su estudio acerca del estado clínico del paciente. Sin embargo, hay un grupo de algunos pacientes en el que usted, a pesar de tener esa consideración de que el paciente puede estar cursando con un cuadro inflamatorio, sus síntomas no son floridos, sus síntomas no son de fiebre, sus síntomas no son de deterioro que sea evidente desde el punto de vista clínico. Por esa razón, nosotros tenemos que sospechar un poco más allá, y les pongo un ejemplo muy sencillo. Algunos pacientes con patologías neurológicas, algunos pacientes ya con edades avanzadas, no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, no hacen, sino simplemente ese paciente lo va viendo el familiar y le va definiendo a usted que se va quedando un poco más dormido, que el paciente responde menos, que ha estado más tiempo del habitual acostado, que ha tenido por ahí algún vómito, alguna diarrea, ¿cierto? Pero el paciente no está tosiendo, no está expectorando. Y cuando uno comienza a estudiar un poco más profundo al paciente, pues se encuentra grandes sorpresas, que parece ser que el estado general del paciente es mucho mayor de lo que nosotros estamos sospechando que está ocurriendo. Entonces, en ese orden de ideas, es muy claro que nosotros tengamos una definición clara de qué es un proceso de sepsis, qué es un proceso de respuesta inflamatoria sistémica y cuáles son los riesgos que tiene esto para la sobrevida de los pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de daño que genera cualquier enfermedad, y especialmente en grupos de susceptibilidad? Pues hoy vamos a manejar el tema a definir qué es una sepsis, una septicemia, cuál es la problemática real a la que estamos enfrentados, cómo monitorizamos a ese paciente, cuáles son los marcadores que nos permiten evaluar la evolución del paciente, cómo llega y cómo sigue, cómo está resolviendo el cuadro clínico, y algo de ajustar el uso de antibióticos. Y como les decía en la presentación, la primera imagen que les mostraba, estamos hablando de 6 horas, no más. No me voy a ir más allá de las 6 horas. Ese paciente que ustedes reciben en este momento a las 6 de la mañana del servicio de urgencias, en su turno, que acaban de llegar a recibirlo y que van a tener que organizarlo y que van a tener que pues hacer todo lo que sea posible para resolver este cuadro clínico prontamente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque esto no es lo que le va a permitir a ustedes poder involucrar todas las medidas en el manejo y en el beneficio del paciente. Y en estas 6 horas es un tiempo que es un tiempo de oro para el paciente, es un tiempo donde el paciente va a mostrar la capacidad de respuesta que puede tener a las intervenciones que ustedes van a hacer de manera sucesiva. Y me voy primero a este documento que fue publicado hace algunos años, y en ese documento pues lo que nosotros comenzamos a ver es que tenemos unos signos al momento de ingreso de un paciente, donde
primero nos van a definir aquí en su parte izquierda qué es respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Y es básicamente tener fiebre o tener hipotermia, tener una frecuencia cardíaca por encima de 90, una frecuencia respiratoria elevada o un dióxido de carbono bajo en los gases en sangre y tener leucocitosis o leucopenia, más de 12.000 leucocitos o menos de 4.000 leucocitos o más del 10% de formas inmaduras en el cuadro hemático. Pero resulta que a usted le acaba de llegar el paciente y usted no tiene ningún examen de laboratorio. Entonces, en ese orden de ideas, no tener examen de laboratorio hace pues que su orientación hacia el cuadro clínico pues sea un poco diferente. Eh, y hoy en día, después que salió publicado este documento, nos dicen que yo no necesito tener un examen de laboratorio para poder evaluar el estado clínico de un paciente, a ver cómo responde a su evolución clínica. Por tanto, importantísimo que ustedes puedan evaluar cómo está pues la relación entre la oxigenación, las plaquetas, la función hepática, la función cardiovascular, sí, qué tanto el estado de conciencia y esto con examen de laboratorio. Pero si el paciente les ingresa ahorita al momento de que ustedes llegan a su turno de urgencia, lo evalúan, ¿cierto? Se nos hacen las 7:30 de la mañana. Luego de esas 7:30 de la mañana nos vamos a ir un poco más allá y nos vamos a demorar un poco más en que tener ese reporte de laboratorio. Es decir, terminan ustedes el turno de las 6 horas de la mañana y todavía no tenemos probablemente toda esta batería de examen y todo esto. Por lo tanto, es importante que clínicamente ustedes puedan identificar qué es lo que está pasando. Entonces nos dijo este estudio que tener una frecuencia respiratoria mayor de 22, que tener ese paciente que tiene una alteración en su estado de alertamiento, en su estado mental, o tener una presión sistólica por debajo de 100, son suficientes datos para usted decir que ese paciente está cursando con una respuesta de inflamación y con un cuadro séptico y que necesita intervención, porque si no lo intervenimos vamos a aumentar la probabilidad de morir de ese paciente. Eso entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto es lo que nos va a marcar la pauta y el camino de cómo va a ser la evolución del paciente. ¿Sí? Entonces, solo con estos datos, a lo que le llamamos el QIDS-SOFA, que es frecuencia respiratoria, que es alteración mental y que es presión sistólica por debajo de 100, con esos datos nosotros podemos decir, oiga, este paciente está séptico y este paciente está cursando con un cuadro que pone en riesgo la vida porque hace daño a los órganos, ¿cierto? Porque el huésped, es decir, el paciente, no está regulando este proceso. Necesita intervenciones, necesita ayuda para poder regular este proceso. A diferencia que cuando ustedes tienen respuesta inflamatoria, perdón, me pasó la diapositiva anterior, cuando ustedes tienen solo respuesta inflamatoria sistémica, como le mostraba, esos son unos signos de alerta, de alarma. Ah, hizo fiebre. Ah, bueno, bien. ¿Qué más hizo el paciente? No, le tomé un cuadro hemático y salieron los leucocitos elevados. Perfecto. Eso sucede, pero ¿cuánto tiempo se tardan ustedes para tener esos laboratorios que están teniendo? ¿Cierto? Entonces lo que les quiero decir a ustedes es que tenemos que adelantarnos a eso. Tenemos que tener todas las variables que nos permitan a nosotros poder intervenir de una forma temprana, de una forma objetiva, y luego sí, con los exámenes de laboratorio, establecer una valoración mucho más estable, mucho más estructurada de cómo está funcionando cada uno de los órganos. Recuerden que cuando un órgano no está funcionando de manera adecuada, yo lo puedo medir con estas variables que están acá y poderla medir con esa variable es lo que me va a determinar si hay órganos que están disfuncionantes, es decir, que tenga las plaquetas bajas, que tenga la función hepática alterada, que esté dormido el paciente, que tenga hipotensión y necesite de drogas para sostener la presión arterial, que tenga falla renal, que su creatinina esté alterada, que los volúmenes de orina estén disminuidos, etcétera, etcétera. Esos son lo que nos está tipificando que un órgano no está funcionando de manera adecuada y el no estar funcionando de manera adecuada es lo que está directamente relacionado con la mortalidad. Yo quiero que miren esta gráfica y se las voy a pasar varias veces. Un momentico, alguien me confirma si ve los cambios de la gráfica, los cambios de, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan claro, ¿cierto? Perdón. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. No, no sale. Bueno,
Esta gráfica es la relación que hay entre el aporte y la demanda. Y lo que sucede es que cuando usted está enfermo, cuando usted tiene un proceso séptico, lo que sucede es que tiene un desequilibrio entre el aporte y entre la demanda. Es más alta la demanda y es menos el aporte. Y entonces aquí es donde comenzamos, mirando la gráfica, me voy a devolver nuevamente, tenemos esta gráfica donde tenemos la entrega o el aporte de O2 y la demanda que es el VO2, ¿cierto? Entonces yo tengo una demanda alta, ¿cierto? Pero estoy entregando una adecuada cantidad de oxígeno. Hasta ahí todo va bien, ¿sí? Estoy entregando esa cantidad de oxígeno. Pero cuando yo comienzo a disminuir esa entrega de oxígeno y mi demanda sigue siendo alta porque el paciente está haciendo fiebre, porque el paciente está consumiendo más oxígeno, porque el paciente está respirando más rápido, porque necesita que todo su estado inmunológico se potencie para solucionar ese problema que se llama enfermedad en este momento, llega a este punto, a esta línea blanca que se llama el punto crítico. Ese punto crítico hace, ¿vea?, que se comporte de esta manera. Ya el organismo, celularmente hablando, desde el punto de vista microcelular, a nivel de la célula y de la mitocondria específicamente, ya no fue capaz de sostener esa entrega, esa producción de energía, ¿cierto? Y de oxígeno. Entonces comienza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, ¿cierto? Hasta que seguimos necesitando una demanda alta, pero cada vez nuestro nivel de entrega se va volviendo menor. Y llegamos al punto que nosotros le llamamos disoxia. Y a partir de este punto blanco, doctores y doctoras acá presentes, es cuando nosotros comenzamos a identificar que nos está yendo mal con el manejo del paciente, que estamos perdiendo el paciente, que estamos perdiendo el tiempo, que el tiempo de oro se nos está pasando y que esto nos está aumentando francamente la mortalidad o nos está disminuyendo la sobrevida de un paciente en estas condiciones. Las secuelas van a ser mayores y las posibilidades de revertir este daño de este paciente va a ser mayor. Y esto pasó hace varios años, ¿cierto? Yo creo que esto ha cambiado. No tengo la gráfica actualizada porque no la he encontrado en las redes médicas, donde encontramos que, miren, en el año 1900 veníamos con una mortalidad alta, ¿cierto? De acuerdo a la densidad poblacional que teníamos, ¿cierto? Bueno, luego que bajó la mortalidad, le agregamos cloro al agua y además de eso, luego vino la pandemia hace más o menos un siglo y esa pandemia elevó la mortalidad de manera notable. Pasó algo parecido a lo que estamos viviendo en este momento. Quizás ya encontremos la gráfica de esto posteriormente. Entonces, luego de elevar de esa pandemia, de que esa pandemia ocurrió, vinieron otros procesos. Pues pasó la pandemia, ¿sí? Luego de pasar la pandemia, vino la pasteurización de la leche. Eso disminuyó francamente, pues mejoró las condiciones del paciente porque eso va a permitido que nosotros tengamos una ingesta de alimentos pues con menos contaminación, ¿cierto? Y miren lo que sucede adicionalmente a esto. Luego de esto vemos que los antibióticos y las UCIs en 1960 comenzaron a aparecer antibióticos en 1929 realmente, pero ya se comenzaron a popularizar después de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a cambiar en algo la mortalidad, pero no así notablemente. Y luego vinieron las unidades de cuidados intensivos y esto se ha mantenido estable hasta más o menos desde el año 2000. Estoy seguro que aquí hemos tenido un aumento en la mortalidad a causa de esta pandemia, como ustedes bien lo saben, ¿cierto? Voy a buscar las gráficas para ver si esto nos está aumentando, pero sí quiero decirles que los antibióticos y las unidades de cuidado intensivo no es que hayan cambiado francamente la mortalidad. Entonces lo que tenemos que buscar son otras estrategias que nos permitan a nosotros cambiar la mortalidad, ¿cierto? Y esas estrategias, pues básicamente, algunas las vamos a mencionar de acá en adelante. Permíteme un segundito. Bueno, entonces, vemos que en Colombia, la mayoría de los estudios que se vienen haciendo, que se han hecho en Colombia para determinar la frecuencia y las características epidemiológicas de la sepsis en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas,
en Colombia, vemos que el 69% de las infecciones que se presentan en la comunidad. Y el 31% de las infecciones por sepsis o septicemia, palabra que me gusta más que usemos la palabra sepsis, pero que a veces la población general habla de septicemia, por eso les menciono esta palabra, lo habla así. El 31% se genera intrahospitalariamente. Y solamente el 36% de los cultivos que se toman son cultivos que reportan positividad, el resto no. Y la mortalidad de estos pacientes es 1 de cada 2 pacientes, los pacientes que hacen infecciones cuando hay shock, cuando hay hipotensión, cuando hay necesidad de líquido, cuando hay necesidad de soporte. Eso significa que vamos a tener infección grave y que está relacionada pues con mortalidad. Pues, básicamente, y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros pues tener una estadística de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, esa mortalidad en choque, que es de 1 de cada 2 pacientes, vemos que, miren, hospitales, infecciones en la comunidad, más frecuentes infecciones del tracto urinario, tanto en uno como en otro. Y obviamente en las infecciones hospitalarias, la neumonía, pues, es más frecuente que la infección urinaria. A nivel hospitalario, los pacientes hacen mayor compromiso neumónico, mayor compromiso respiratorio que otra cosa, ¿cierto? Por múltiples razones, pues que no es el momento de detallarlas, pero pues que sí se presenta intrahospitalariamente pues la neumonía, ¿cierto? Y vemos que la mortalidad de esos pacientes en hospitales públicos tiende a ser mayor desde el punto de vista que es estadísticamente significativo que en hospitales privados. Eso, pues obviamente eso nos deja a nosotros pues muchos interrogantes. Este estudio ya fue realizado hace varios años, en el año 2011 publicado. Es un estudio netamente colombiano, pero pues que llama mucho la atención este resultado que estamos obteniendo. Entonces, eso nos obligó a nosotros, a todos y a ustedes hoy en día a sentarnos aquí, que revisemos esto que estamos haciendo, ¿cierto? Pero también nos obligó a decirnos, a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué eso está sucediendo? ¿No será necesario que nosotros tomemos alguna medida que nos permita a nosotros hacer alguna modificación con respecto a esto? ¿Por qué los hospitales privados tienen un resultado diferente a los hospitales públicos? ¿Por qué, porque sigue siendo una gran carga de infección y más ahora en el momento de esta pandemia? Luego esto nos obligó y nos estimuló a que buscáramos estrategias para tratar de reducir la mortalidad de estos pacientes y para tratar de reducir las complicaciones. Y es donde vemos nosotros que cuando yo tengo protocolos para manejar la sepsis, y esto que estamos haciendo es tratando de crear una conciencia, y además de crear una conciencia de tener un protocolo institucional con ustedes, de que ustedes cuando lleguen a sus servicios de hospitalización perdón, un momentico. ¿Qué mismo te vas? Chao. Te amo, Dios te bendiga. ¿Viste? Cierra la puerta esta ahí. Perdón, discúlpenme. Cuando tenemos una mortalidad hospitalaria, mire cómo es la diferencia cuando yo hago este tipo de medidas que estamos haciendo ahorita, de sentarnos, de revisar cuáles son las causas de deterioro de un paciente, ¿cierto? Y saber cuáles son las estrategias que tenemos para intervenir esos pacientes, ¿cierto? Y miren, cuando yo hago esto de las 6 horas, y ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, cuál es el protocolo que vamos a tener, miren cómo cambia la mortalidad a las 6 horas. Estos fueron los pacientes que se murieron. Estos son los pacientes que si yo hago bien mi trabajo, lo que estoy haciendo, miren cómo es de diferente la mortalidad con datos estadísticamente significativos. Lo mismo sucede a las 24 horas, ¿cierto? La mortalidad varía muy con todas las intervenciones. Ahora, en cualquier paciente en que yo no haga este tipo de cosas, miren la mortalidad, ¿cierto? En cualquier paciente que yo no lo trate de manera adecuada, pero cuando está en choque, como le decía, en sepsis, en choque séptico, es decir, cuando necesitan líquido, cuando necesitan drogas para soportar su presión arterial, cuando ya tienen daño de algún órgano que esté funcionando de manera inadecuada, cuando esté entrando en ese periodo de hipoperfusión o de disoxia que les mostraba ahorita, ¿cierto?
Bueno, eso es una situación pues que marca grandes diferencias, que marca grandes situaciones que pueden modificar pues las conductas y los resultados. Y miren lo mismo que le estoy diciendo ahorita, cuando yo tengo unas buenas estrategias, hay estadísticas que favorecen el tratamiento, que favorecen las intervenciones, ya les voy a mencionar qué intervenciones, pero hacerla tempranamente, hacerla dentro de este periodo de tiempo que le estoy hablando, 6 horas, ya eso me estoy definiendo, lo estoy definiendo. Ahora, no significa que esto solo se aplique en los servicios de urgencia. Cuando usted está en un servicio de hospitalización y el paciente comienza a hacer fiebre, el paciente comienza a tener deterioro, se aplica de una manera muy similar. Y esto fue lo que hicieron. En este trabajo ya desde el año 2001, 20 años atrás, nos enseñaron que debíamos mejorarle la presión arterial al paciente, que debíamos monitorizar al paciente en los servicios de urgencia y si mejorábamos la presión arterial con drogas vasoactivas, colocándole cristaloides o líquidos a un paciente, ¿cierto? Que si estaba muy anémico lo transfundíamos y si no le poníamos agente inotrópico íbamos a lograr esa meta. Y aquí el doctor Emanuel Rivers, y ahí veo la gráfica que les estoy marcando en rojo, dijo que cuando nosotros manejamos tempranamente a los pacientes, a los que no manejamos, sino que como que llegan y uno se queda tranquilo, ahí no le para bola al paciente y prioriza lo que no hay que priorizar, sino pues ahí deja al paciente la mortalidad del 46.5%. Pero si yo le hago una terapia adecuada de ponerle líquido, y es que miren, doctores y doctoras, esto no es nada del otro mundo. Esto no le estoy diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que se hace? Estarán pensando quizás algunos de ustedes. Hombre, yo le pongo una carga de líquidos a ese paciente, lo hidrato. No es nada difícil, ¿cierto? Lo hidrato. Lo monitorizo. Monitoreo la presión arterial, la oximetría, el ritmo cardíaco. ¿Sí? Le pongo una sonda vesical si es necesario. Y obviamente una vena periférica por donde voy a administrarle los medicamentos. Y tempranamente le pongo antibióticos. Nada más. Aquí no va a quedar otro mensaje sino esto. Líquidos. ¿Sí? Líquidos, vigilancia y antibióticos adecuados en el momento que corresponde. Eso es todo el mensaje de toda esta cháchara que les estoy dando para que precisamente les quede el mensaje. Pero solamente con un buen monitoreo que es presión arterial, ritmo cardíaco y saturación de pulso. Ponerle una buena cantidad de líquido, oiga bien, adecuada cantidad de líquido. No es que vamos a llenar de líquidos al paciente, una adecuada cantidad de líquido. ¿Cuánto me van a preguntar ustedes? Hombre, yo le pongo un bolo de 500, de 1000 centímetros, ¿cierto? Al ingreso de ese paciente si es un proceso de respuesta inflamatoria de sepsis y luego le dejo un cc por kilo por hora más o menos. Entonces el paciente pesa 80 kilos, le dejo 80 por hora. Y voy evaluando y le miro cómo están las mucosas y si tiene otras pérdidas como diarrea, si tiene otras pérdidas como vómito, pues obviamente tengo que reponérselo. Eso es lo que me ha obligado a estar pendiente de mi paciente durante todo este tiempo, durante todo este periodo. Y eso simplemente me va a marcar los cambios, los desenlaces diferentes. ¿Ya? Y miren, solo con esa terapia que ustedes están haciendo en el servicio de urgencia, y bueno, hacerle énfasis, y lo vamos a tratar mucho más en la clase de mañana, hacerle énfasis en la administración de antibióticos de manera adecuada. Solo eso redujo la mortalidad en 15%. Imagínense eso, una terapia tan sencilla como la que les estoy diciendo. Y han salido muchos estudios posteriormente a esto que comparan esto, ¿cierto? Y ya aprendimos, hace 20 años nos comenzaron a enseñar esto. Y ya hoy en día los estudios que salen nos dicen pues que las cosas están muy similares, que debemos, eh, que debemos seguir pues atentos a esto, que debemos seguir trabajando a esto de esa misma manera, ¿cierto? Y que esto nos permita pues hacer todas estas modificaciones en sobrevida de los pacientes, que es muy importante y que no debemos nosotros olvidarnos que esos cambios, que esas modificaciones son supremamente necesarias para poder nosotros tener pues resultados diferentes en nuestros pacientes. Bueno, evaluamos, como les decía, con presión arterial, con medidas estáticas y con medidas dinámicas. Aquí está una tabla donde si tenemos la manera de ponerle catéter central, vamos a tomar una serie de mediciones como la saturación mixta de oxígeno, como la presión venosa central, como el gasto cardíaco mínimamente invasivo. Estas cosas un poco más complejas que no es para de pronto el alcance de un servicio de urgencias, pero yo sí quiero que ustedes lo tengan claro. ¿Cierto? Y todas esas condiciones dinámicas donde hay un aporte de volumen, donde solamente uno puede, levantándole las piernas al paciente, evaluar cómo está el estado intravascular y cuando
Si tenemos la oportunidad de hacerlo ya acá en la unidad de cuidados intensivos, cuando ustedes puedan rotar, pues les explicaré cómo son esas medidas de cargas de volumen al momento de hacer elevación pasiva de las piernas y ver qué respuesta tenemos desde el punto de vista hemodinámico. Eso es muy importante también decirles eso. También a nivel de monitoreo por ecocardiográfico, midiendo el diámetro de la vena cava inferior y pues toda esta respuesta con otros dispositivos un poco más complejos. Y miren lo que pasa. Y nuevamente quiero dejarles el mensaje y quiero ser incisivo en esto que les estoy diciendo. Líquidos, después de hacer el diagnóstico, que ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Alteración del estado mental, presión sistólica por debajo, presión sistólica por debajo de 100 y la frecuencia respiratoria. Solo con eso, usted tiene 2 datos de eso, el paciente está ante un posible cuadro séptico. Hay que intervenirlo. ¿Qué voy a hacerle? Para mejorar la mortalidad y pues mire todo lo que hemos pasado para poder llegar a este punto y decir, ¿qué le ha hecho para que se mejore la mortalidad en el 15, 16%? Líquidos, ¿cierto? Monitoreo y de acuerdo al foco infeccioso que esté sospechando, iniciar antibióticos tempranamente. Obviamente eso implica que usted debe tomar cultivo, que usted debe tomar exámenes de laboratorio rápidamente. ¿Bien? Pero no hemos hecho nada más. Y esa simple terapia de ser uno consciente de que está enfrentado a un cuadro de esto, ya cambia la mortalidad. ¿Y por qué los líquidos? Porque miren, porque a medida que yo le voy poniendo líquidos, esta es la ley de Charles-Frank-Starling, la curva, perdón, donde hablan el volumen latido, mire cómo va mejorando un paciente que tiene buena función ventricular, el paciente joven, que llega de pronto con un cuadro inflamatorio, con un dengue severo, con un cuadro de COVID severo, algo así, le pongo una buena cantidad de líquido y lo llevo a la parte plana de la curva. O me llega el viejito con falla cardíaca, que obviamente llega también deshidratado, llega en malas condiciones con fiebre, pero que no tiene la buena función ventricular que tiene el buen corazón que tiene un paciente joven. A ese no tengo que ponerle tanto líquido, por eso he mencionado una palabra que se llama titulación. Yo le voy poniendo de a poquito los líquidos y voy evaluando la respuesta del paciente. En el que tiene buena función ventricular le va a poner líquido un poco más tranquilo, un poco más abierto, pero el que tiene mala función, ese paciente anciano, ese paciente enfermo del corazón, enfermo pulmonar, no puedo ir a ponerle la misma cantidad de líquido y ahí es donde viene la experticia, donde viene el olfato que uno tenga. Por esta razón, porque les decía, esta es la misma curva que vimos anteriormente y vemos que hay una parte que no depende del líquido, esta es la parte no dependiente y hay una parte dependiente que sí depende de los líquidos. Miren lo que pasa, esto es una curva, yo quiero que la vean así dinámica, se las voy a repetir para que ustedes la tengan, ¿cierto? Y es lo que pasa a nivel intratorácico cuando yo le pongo líquido y cuando yo respiro, ¿sí? Esta es una curva de presión-tiempo de un ventilador mecánico y esto es una curva de línea arterial, de la presión arterial. Como el ventilador mecánico hace algo que es hace un desbalance o es antifisiológico, es decir, manda presión positiva durante la inspiración. Cuando nosotros los que estamos respirando aquí, en este momento lo que estamos es respirando, generamos presión negativa en nuestra inspiración. Eso nos hace de que esa presión positiva disminuya el retorno venoso a la cavidad torácica y obviamente el efecto de ordeño que hizo la presión positiva inicial ya se hizo sobre las arterias pulmonares, se ordeñaron las arterias pulmonares y pues en el siguiente latido sí se aumenta la presión arterial. Pero esta variabilidad entre este pico sistólico y este pico sistólico sí me marca diferencia y sí me dice que el paciente está pues realmente alterado ese aporte de volumen intravascular. Si esos valores entre este pico sistólico o de la presión arterial media son mayores al 13%, con eso yo les puedo decir que yo tengo un paciente hipovolémico y tener un paciente hipovolémico yo tengo que administrarle volumen. Nuevamente me voy a la misma gráfica, ¿de acuerdo? De disoxia, ¿sí? El punto de disoxia, el punto crítico donde el paciente entra en disoxia y aparece otro componente importante que debemos tener en cuenta en los servicios de urgencia que se llama el ácido láctico. A medida que voy disminuyendo ese aporte de oxígeno, que es la línea amarilla que tenemos, aparece la línea roja donde es una línea donde el ácido láctico, ¿sí?, va de manera inversa aumentándose a medida que va disminuyendo el aporte de oxígeno y entrando en ese desbalance entre aporte y demanda del paciente. Entonces yo quiero que tengan en su mente grabada esta gráfica porque esto nos habla mucho de cómo es el funcionamiento celular y el funcionamiento orgánico de cada uno de nuestros pacientes. Y vea que el lactato
es un marcador de severidad. El lactato es un marcador donde nos está diciendo, a medida que yo voy teniendo niveles de lactato mayores, la sobrevida de mi paciente es menor, ¿sí? A medida que voy teniendo niveles de lactato mayores, la mortalidad de mi paciente es mayor. Por eso es un marcador de importancia, por eso estoy aquí para que lo tengan en cuenta. Tal vez, no sé si antes ustedes habían tenido la oportunidad de hablar de este tema, pero pues eso es lo que marca la diferencia. Esto pues nos habla también de otra cosa, no me voy a detener aquí en aras del tiempo para ir avanzando progresivamente. Ahora, nuevamente, doctores y doctoras, monitorizamos a nuestro paciente. Les llegó el paciente a urgencia, la gente puede llegarles caminando, llega una silla de ruedas, llega una camilla, ¿cierto? Ustedes le hacen la historia clínica. Luego de hacerle la historia clínica, rápidamente van a decir, bueno, la sospecha es que este paciente tenga una neumonía, fiebre, tosiendo, expectorando moco verde, ¿cierto? La neumonía lo ocultan, hipoventilado de un lado, ¿cierto? Malestar general, ustedes ven decaído el paciente, el señor no quiere casi hablar, está como en silencio, ¿sí? Tiene frío y el ambiente no está para tener tanto frío, ¿sí? Mucosas secas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nuevamente? Monitorizamos al paciente, pedimos todos los exámenes de nuestros laboratorios. Oye bien, y esto lo vamos a hacer en la primera hora. Examen del paciente, monitoreo, pedimos el examen de laboratorio y comenzamos el manejo. ¿Cómo? Con líquidos. Pero ya aquí aparece un componente que es el uso de los antibióticos. Resulta que por cada hora, óigame bien, por cada hora que yo me demoro en administrar el antibiótico adecuado, no significa que yo voy a tener para un paciente en que yo tenga una infección urinaria, ¿cierto? Le voy a poner un antibiótico, primero, que no va a tener una buena concentración de ese antibiótico en la vía urinaria. Y segundo, las infecciones urinarias generalmente son por gérmenes gram negativos. Y le voy a poner entonces un antibiótico para gram positivos, por ejemplo. Es decir, inadecuadamente estoy prescribiendo un antibiótico. Pues obviamente, por cada hora que yo deje de prescribir de manera adecuada, y repito, adecuado un antibiótico, se va a aumentar la mortalidad en 6.8%. Y aquí, perdón, en 7.6%, discúlpenme, ¿sí? Según este trabajo del doctor Kumar, ¿sí? Es decir, mire, este fue el tiempo, aquí en esta variable, desde que inicia el manejo, ¿cierto? Y vemos cómo se va aumentando a lo largo de las horas, pues el riesgo de morirse un paciente. Y cómo se va disminuyendo la línea negra, no la línea gris, ¿cierto? Que cómo va disminuyendo la sobrevida, perdón, cuando no administro antibiótico adecuado y cómo voy mejorando la sobrevida cuando yo administro el antibiótico adecuado. Entonces tomo cultivos, o sea, le tomo la muestra de orina, le hago los hemocultivos, le tomo los exámenes de laboratorio e inmediatamente, sin que me llegue el examen de laboratorio, con el diagnóstico clínico, con la sospecha clínica, usted inicia una terapia que se llama terapia empírica. Por eso hay que revisar los protocolos institucionales, por eso hay que tener protocolos institucionales para usted saber cómo, bueno, y esa neumonía, ¿cómo la vamos a tratar? Precisamente para eso estamos acá. Vamos a iniciar una terapia empírica mientras nos llegan los reportes de los cultivos y hacemos los ajustes necesarios de eso. Nuevamente, hacerle todo esto que es supremamente importante, el bolo de líquidos, ¿cierto? Acá en el C, la administración de antibióticos en el B, y todo este manejo, vea cómo va impactando en resultados. Fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Vean que el tiempo de antibióticos es fundamental en la sobrevida y la mayoría de los pacientes que tienen sepsis severa, choque séptico, se administran entre la primera y segunda hora, ¿sí? Pero es inaudito y pasa, y se los digo a ustedes con todo el conocimiento de que esto me genera, que nosotros todavía seguimos administrando antibióticos a las 8 o 10 horas después de que el paciente ingresa con una sospecha de un cuadro. Porque la farmacia no los entregó, que porque el especialista no ha venido a pasar la revista médica. No, es que ustedes ya como médicos en los servicios de urgencia, como médicos primarios, y para eso estamos, para prepararnos ante esto, tienen la capacidad o tienen que tener la capacidad del aprendizaje durante todos estos semestres para iniciar una terapia empírica, una terapia racional, ¿cierto? ¿Basado en qué? En la sospecha clínica. De eso se llama, de afinar esa posibilidad de que ustedes puedan tener una mejor sospecha clínica.
Y miren cómo se mejora la probabilidad de sobrevida y cómo se reduce cómo se aumenta el riesgo de mortalidad, ¿cierto? El odds ratio, el ajustado, o sea, los riesgos, cuando, de acuerdo a las horas de administración, cómo es más baja la mortalidad cuando lo hacemos acá tempranamente que cuando lo hacemos en una sexta hora. Y aquí están los resultados, sea en sepsis, pero en choque séptico sí que es mucho más marcado ese resultado. Por tanto, esa es mi invitación a esto, ¿cierto? Nuevamente, esta es otra gráfica también que habla de lo mismo, ¿cierto? Que no me voy a detener un poco más allá. Y sí quiero decirles pues que todos estos resultados son estadísticamente significativos, son ampliamente aclarados desde el punto de vista de evidencia clínica para venir a transmitir esta información que tienen ustedes acá. Muchos de esos cultivos, doctores y doctoras, le van a salir negativos, ¿sí? Alrededor del 60% de los cultivos que nosotros tomamos nos salen negativos y no significa que el paciente no tenga infección. Ese es el rendimiento de los cultivos. Por eso hacemos 3 hemocultivos para tratar de mejorar ese rendimiento de infección. Por eso hacemos parcial de orina con urocultivo cuando nosotros sospechamos el foco urinario. ¿Correcto? Esa pues es la finalidad. Pues básicamente eso es lo que yo les traigo hoy para que discutamos acá. ¿Cierto? Pues me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy dispuesto para lo que está bien contestársela. Muchísimas gracias a todos. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, que pasen un feliz día entonces. Nos vemos mañana, si Dios permite. Igualmente.